Soy María de los Ángeles Osorio Lezama, estudiante de la UNAM en la carrera de Psicología en el cuarto semestre del sistema en línea SUAYER. En el día de hoy, el 15 de mayo del 2018, nos encontramos con la licenciada en Psicología Clínica, Elizabeth Venegas, que es tan amable de concederme una entrevista donde se abordarán algunos puntos referentes al tema, el perfil del profesional del psicólogo clínico. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar primero sobre el campo de trabajo. ¿En qué lugares puede trabajar un psicólogo clínico? Bueno, en realidad el campo de trabajo es amplio, la cuestión es encontrar el trabajo. Un psicólogo clínico puede trabajar en hospitales, en clínicas, en su consultorio particular, en cualquier lugar prácticamente que requieran terapia. El punto es que es difícil encontrar esos espacios desocupados, vamos, para poder conseguir un contrato, sobre todo porque son pocos esos espacios. ¿Qué funciones desempeña y qué actividades realiza en su trabajo como psicólogo clínico? Principalmente terapia, terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia, terapia grupal, con niños, adolescentes, adultos mayores, en algunos casos incluso investigación, análisis clínicos, visitas clínicas, todo lo que tenga que ver con formar un perfil para poder acercarse a la persona de una manera profesional. ¿Cómo cree que ha impactado en las personas con que ha trabajado? En muchos aspectos de su vida, sobre todo porque es terapia, básicamente lo que yo me dedico a dar. Entonces, en su toma de decisiones, en cómo solucionan los problemas, en sus maneras de afrontarlos, básicamente en su toma de decisiones, pero creo que toma de decisiones implica muchísimas cosas. Cuando realiza una terapia, ¿qué métodos utiliza? Primero que nada la entrevista clínica, a veces pruebas psicológicas, depende del paciente, también depende del paciente el enfoque a tomar para dar terapia. Puede ser enfoque cognitivo-conductual, puede ser incluso enfoque individual, si mandas a traer a la familia, si viene la pareja, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto. Es que depende del paciente cuáles van a ser las cosas que vas a tomar para poder darle una terapia. Pero pruebas, entrevista y la selección de enfoque. Ahora vamos a hablar sobre el perfil del psicólogo clínico. ¿Cuál es su formación académica como psicólogo clínico? Soy licenciada en Psicología Clínica, tengo una especialidad en Intervención Clínica en Adultos y Grupos, tengo un diplomado en Terapia Familiar Sistémica y he tomado diferentes cursos en abordaje clínico de pareja, de familia, y he hecho prácticas en diferentes institutos de salud, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el de rehabilitación, en el de enfermedades respiratorias, y más los cursos que te puedan brindar en el trabajo. ¿A partir de qué momento comenzó a desempeñar funciones como psicólogo clínico? A partir del séptimo semestre de la carrera. A partir de ese momento empecé a hacer prácticas de medio año, después hice mi servicio, básicamente también prácticas supervisadas con otros psicólogos clínicos. Después de eso fueron cámara de GESEL con profesores y con un equipo terapéutico atrás de cámara de GESEL, primero viendo, después participando en las sesiones,
Después, sí, siguiendo con esta práctica y posteriormente pues ya en el consultorio individual sola, comentando los casos con los maestros, con los compañeros y después pues con los supervisores. Okay. ¿Cuál considera que es la formación mínima que requiere un psicólogo clínico? Un diplomado, al menos después de terminar una licenciatura, un diplomado o bien prácticas supervisadas con pacientes antes de empezar tu práctica clínica individual. ¿Trabaja en colaboración con otros profesionales de la salud mental? ¿Con cuáles? Sí, con otros profesionales en general, con otros profesionales de la salud también en general. Mis primeros trabajos fueron con psiquiatras, después con nutriólogos y con médicos, y actualmente profesionales de la salud con enfermeros, pero puesto que se tienen que hacer acompañamientos en hospitales o en clínicas, pues también se aborda como con médicos o con psiquiatras. ¿Cómo es tratado por otros profesionales de la salud mental? Con respeto, siempre ha sido como una relación de respeto con otros profesionales. Cada quien se aboca como hacia sus áreas de interés, cada quien hace como su trabajo, pero también hay como mucha comunicación para darle la mejor atención a las usuarias. Para usted, ¿qué es el método clínico? Es una forma de hacer un caso, de analizar un caso y de poder abordarlo desde el mejor enfoque para dar una mejor atención. Okay. ¿Cómo concibe usted a cada sujeto que le consulta? ¿Cómo lo concibo? Es decir, ¿a qué te refieres con concebir? O sea, sí, o de qué manera lo maneja, lo observa o de su quehacer para poder diagnosticar y darle un buen seguimiento a ese paciente. Bueno, esa es una parte interesante porque, como te lo digo, todo depende de los enfoques. En general, mi enfoque, mi especialidad es un enfoque psicodinámico, es decir, es difícil que tú des algún tipo de diagnóstico para poder abordarlo desde un método donde dice A, B, C, D, E, ¿no? Y F y a la G, ¿sabes? Entonces, dentro de la entrevista, que es la principal, la primera que se hace desde un ojo clínico, desde la experiencia, vas comprendiendo al paciente, también depende de a dónde te llegue, de cómo te llegue y de qué edad tenga otra vez, ¿no? Porque podría venir un adolescente que viene más obligado por sus papás que otra cosa, ¿no? Podría venir un niño que viene como ni siquiera sabe que vino, ¿no? Puede venir una persona que tenía una paciente hace poco que venía casi obligada por su novio para que no lo dejara, para que no la dejara. Otras que vienen como con un problema ya de muchísimo tiempo, entonces quieren como la atención directa y ya, ¿no? Otros que vienen con ya diagnosticados depresión, ansiedad, no sé, desde dónde vengan, cómo vengan, cuál sea su interés, por qué viene a la terapia, cuáles son los objetivos, su edad, la forma de comportarse, si hay algún trastorno de personalidad o algo que tú puedas ver. Desde ahí empieza como todo un trabajo de método para ver cómo se va a abordar, pero es una situación muy amplia. Okay. ¿En qué se distingue un psicólogo de un psiquiatra? Los psiquiatras medican, los psiquiatras diagnostican y medican conforme eso. Los psiquiatras dan además citas más espaciadas y únicamente se abocan a controlar el síntoma. Un psicólogo clínico también, como depende de su enfoque, otra vez desde mi postura, un psicólogo va al fondo del síntoma, por qué se dio y qué puedes hacer al respecto para poder controlarlo.
Pero ustedes no tienen también la facultad de medicar o recetar algo. No, un psicólogo no puede medicar, tienes que estudiar medicina para poder medicar. Yo psiquiatra estudié medicina antes. Ok. Ahora vamos a hablar sobre las habilidades necesarias para el psicólogo clínico. ¿Qué habilidades considera que debe tener un psicólogo clínico para desempeñar sus funciones? Habilidades que, por cierto, te da el propio análisis, no tienes que estar en terapia. Habilidades como la empatía, habilidades como el poder comprender al otro sin involucrarte, porque si te involucras en el problema de la otra persona o si quieres resolvérselo, la terapia no te va a servir, no le va a servir a la otra persona. El respeto, por supuesto, todos los valores, la honestidad, la ética profesional, el ser capaz de identificar si tú puedes con ese paciente y si puedes con ese problema, mejor lo derivas. Habilidades incluso sociales, el poder mantener una conversación con la otra persona, el soportar el silencio y los silencios, el respetar cuáles son los tiempos de cada persona, la tolerancia, la frustración. Ya te dije honestidad, ¿verdad? Incluso con el pago, ¿no? El saber cuánto vale tu trabajo y cuánto puede pagar el otro. ¿Piensa usted que frente a ciertos tipos de casos de la psicología clínica no tiene más opción que remitirlos hacia otros campos? Remitir tanto como derivar al paciente y decirle ya no vuelvas y vete con otra persona, no. Pero sí creo que se necesita el apoyo de otros profesionales frente a algunos problemas con los que ya no se puede. Pero si en un momento determinado sí los podrías canalizar. Canalizar no. Sí, pero no como a ya no vuelvas. Ajá. Creo que tal vez con ciertos problemas no puedes hacer mucho, por ejemplo, con una esquizofrenia, ¿no? Con algún problema puramente psiquiátrico, si no tienes las habilidades necesarias y los conocimientos necesarios, sí tienes que canalizar completamente. Con otros puedes compartir. ¿Cómo es que usted maneja la primera consulta de exploración al paciente? Con una entrevista semiestructurada. Todas las cuestiones sociodemográficas, ¿no? Dónde vive, con quién vive, un familiograma, un motivo de consulta, cuestiones generales, aunque las primeras entrevistas son complicadas. Digamos que generalmente cuando las personas acuden al consultorio, a lo mejor están un poco más estructuradas, a lo mejor sí vienen como con un problema que pueden soltar poco a poco, pero muchas veces sí vienen contenidos y en cuanto tú le preguntas qué le pasa, se van los 45 o 60 minutos diciéndote qué le pasa, llorando, enojándose, pasándole Kleenex y Kleenex, ¿no? Entonces es complicada la primera entrevista. La primera entrevista es mucha información que tienes que saber tomar y a lo mejor en una segunda entrevista saber bien a bien cuáles son los objetivos y tener un poco más estructurada la cuestión. Pero el primer contacto con el paciente podrían ser como datos sociodemográficos y familiográficos. ¿Cómo consigue obtener la información que necesita un paciente para saber el diagnóstico o la evaluación? Preguntándole. Casi lo mismo. Okay. ¿Cuál es la frecuencia de las sesiones de terapia? Una vez a la semana o una vez cada 15 días o depende del paciente y depende del problema. Depende mucho, pero generalmente una vez a la semana o una vez cada 15 días. ¿Cuándo empieza a notar algún cambio con la terapia? También depende.
depende, hay pacientes que en 2-3 sesiones, aunque he visto un patrón que te dice o que me ha dicho que a la 4ª sesión individual te dicen que ya están muy bien, te dicen que ya están perfectos y que a la 5ª dan una recaída horrible donde regresan peor que la primera vez, diciendo que las cosas van muy mal, horrible, si es que regresan a la 4ª. Y es cuando viene el trabajo como arduo, que dura como más, pero ahí ya he notado que es un cambio como más interno, no más que el resolver un problema como externo en las primeras 4 semanas que te hablan como eso. Ahora vamos a entrar a las herramientas de trabajo que debe llevar un psicólogo clínico. ¿Qué herramientas se utiliza en su quehacer como psicólogo clínico? Entrevista semiestructurada. A lo mejor saber manejar el genograma, hojas y pluma, a veces juegos, juguetes. Les dije pruebas, pero si es necesario. ¿Qué es un test? ¿Un test? Pues también es como muy vago. Es muy vago porque pues yo diría una prueba es una forma de evaluación, algo medible que ha sido validado y que sabes que es, pues que tiene validez y confiabilidad, ¿no? Y que te permite medir lo que quieres medir, que es básicamente la definición de validez, pero sí, pero todo va dentro de eso. Exactamente. Okay. ¿Se cura a las personas con los test? No. No, los tests son formas de evaluar, pero no de curar. ¿Qué son las técnicas observacionales? Es otra forma de evaluar, pero que tiene más que ver con un ojo clínico. Es ver a la otra persona o ver lo que está haciendo o ver la forma de comportarse, que te permite llegar a conclusiones que ayuden a formarte pues, una idea general de cómo es la persona que estás observando. Okay. ¿Cómo utiliza la técnica proyectiva? A veces he aplicado Macover, que es lo que más aplico. He aplicado HTP. Esas son las que más he aplicado, HTP y Macover. Otras tantas como Hombre Ojo de Lluvia, ¿no? Tal vez, pero es como en menor proporción. ¿Por qué se puede llegar a tener una depresión? Bueno, es que los trastornos diagnosticados psiquiátricamente tienen los principios, digamos que son factores biopsicosocioculturales, ¿no? Puedes llegar a tener una depresión por muchísimas cosas diagnosticado, tal vez tengas que tener cierto grado de genética para llegar a desarrollarlo, tal vez tengas que estar en el momento adecuado, digamos en el problema adecuado para que tú te deprimas, tal vez tienes que estar en un ambiente que permita que te deprimas, digamos que es más fácil que alguien que haya tenido madres o padres depresivos, ¿no? Que haya vivido violencia en su infancia, que tenga problemas en el trabajo y que, digamos, que no trabaje, ¿no? Más bien que tenga problemas como con sus amigos y que no trabaje, se deprima a una persona que a lo mejor tuvo una infancia feliz, ¿no? Que tiene un trabajo que lo absorbe y que tiene que estar todo el tiempo como moviéndose. Digamos, hay muchas cuestiones otra vez biopsicosocioculturales que influyen para que una persona se deprima. Bueno, vamos a las consideraciones éticas.
dentro de la psicología clínica. Okay. ¿Qué tan importante es la ética en un psicólogo? Es vital, es vital. No puedes trabajar como psicólogo si no tienes ética. No podrías dar una atención, una buena atención si no tienes ética. O sea, es importantísimo, vital. ¿Alguna vez ha enfrentado un dilema ético? ¿Cuál y cómo lo resolvió? A ver, déjame ver. Escojo uno porque han sido muchos, ¿no? Pues no sé, tal vez cuando en el lugar donde laboro, por ejemplo, te piden información específica sobre una persona. Entonces tú tienes que decidir qué información puedes compartir y cómo la vas a compartir, con quién la vas a compartir y por qué la vas a compartir. Porque la información que alguien te da es parte de su vida, es parte de lo que le duele, de lo que siente, es delicadísimo el que tú compartas algo de alguien. Entonces, a menos que la persona esté enterada de que tú puedes compartir la información, de que te des autorización, que es como parte del encuadre, ¿no? Que también se me olvidó decirte que se da como en la primera entrevista, parte del encuadre, que sepa que tú puedes, que tú en algún momento tal vez necesites compartir la información, no lo puedes hacer. Entonces, en aquel momento, afortunadamente había como un encuadre previo, ¿no? Había algo firmado y entonces es elegir cómo vas a dar la información, qué tipo de información y a quién se la vas a dar, y además asegurarte de que la persona a la que se lo vas a dar esté consciente de que la información es confidencial y que solamente lo comparta o lo tenga esa persona, ¿no? Que lo comparta con las autoridades correspondientes y hasta ahí. Okay. ¿Ante qué conflictos se enfrenta un psicólogo clínico? Cada terapia es un conflicto, cada sesión es un conflicto, cada paciente es un conflicto. Todos los días es un conflicto ser psicólogo clínico, todos los días las personas pueden llegar con diferentes cosas y es tu trabajo dar contención a eso y es tu trabajo brindar acompañamiento a esa persona para que las cosas no vayan tan mal o vayan mejor, ¿no? A veces solamente estar ahí y escuchar, pero el trabajo de un psicólogo clínico también es desgastante si no lo sabes llevar a cabo. Si no tienes un proceso terapéutico, si no tienes autocuidado, los problemas en un psicólogo clínico se vuelven como insuperables y grandísimos, ¿no? Entonces, todos los días hay conflictos y todos los días hay que enfrentarlos. ¿Cuáles serían algunas de las problemáticas o complicaciones que debe enfrentar un psicólogo clínico en su quehacer profesional? Pues elegir, saber que cada persona es individuo, ¿no? que cada persona es un mundo, elegir desde lo que dices hasta el tratamiento que estás dando, elegir cómo vas a abordar cada cosa. ¿Qué aspectos éticos debe manejar un psicólogo clínico? El respeto ante todo, el no juzgar a la persona, el saber si puedes o no puedes darle atención, si tienes las herramientas o no tienes las herramientas para solucionar eso que está viniendo a pedirte que soluciones, el hablarle con la verdad siempre, el canalizar si es necesario, el compartir el trabajo si es necesario con otro profesional, el mantener la confidencialidad, el saber que esa información es importante, pues ante todo el respeto a la persona, el autocuidado, el respeto a uno mismo y el respeto al trabajo del profesional. ¿Puede la psicología contribuir a mejorar nuestra sociedad? Sí, claro. Sí, sin duda, como te lo dije, ¿no? Puede ser una persona, puede ser una familia, pero desde una persona ya estás cambiando como algo
porque además sistémicamente, ¿no? En un sistema, una persona, cambiar una persona mueve muchas cosas. Y si tú cambias a una persona, y si la persona cambia, cambia su familia, y si cambia la familia, cambia la familia de la familia, ¿no? Entonces es... ¿La información que se cuente en consulta es confidencial? Sí, siempre y cuando no ponga en peligro la vida de la otra persona o no sea necesario compartirlo por algo muy importante. Para concluir, ¿podría darnos un mensaje a todos los que apenas iniciamos en el mundo de la psicología y que tenemos el deseo de inclinarnos por la psicología clínica? Pues que la psicología clínica es maravillosa, yo estoy enamorada de mi carrera, que exige todos los días un trabajo arduo, pero un trabajo que también te da muchas satisfacciones. Que la experiencia es grandiosa, pero que el estudio nunca termina, que es un trabajo que muchas veces te va a hacer muy feliz, pero otras veces también te va a frustrar, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con cosas que no espera, ¿no? Con cosas fuertes que a veces uno no sabe qué hacer con ellas y que van a tener que acudir a sus colegas psicólogos clínicos para ello. Que se está en contacto con muchas personas de muchos mundos y con muchas personas que necesitan de muchas otras cosas, y que también hay que aprender a tratar con ese tipo de personas, y que hay que valorar este trabajo. Eso es importante, que nosotros como psicólogos clínicos hay que darle su lugar, hay que darle su espacio, hay que saber qué tan importante es el trabajo que estamos haciendo, que hay que prepararse mucho, mucho para llegar a hacer un buen trabajo, que la ética es súper importante y que de nosotros depende muchas veces incluso el prestigio de los demás y de esta carrera, que no hay que vendernos barato, básicamente, y que pues hay que trabajar en ser mejores todos los días. Muchísimas gracias. De nada, felices.